¿Cómo me decís, Francisco? Porque es un cuarto de giro. Digo, Porque es un cuarto giro y al giro le diste 360 y la pregunta sigue siendo ¿por qué? ¿Por qué un ángulo de un giro completo es 360 grados y no otra cosa? Estamos 360 grados. Bueno, el sistema sexagesimal es un convenio, es un convenio, es un convenio. Siglos atrás estaban los franceses que medían los ángulos de una forma, los ingleses que medían los ángulos de otra forma. Por ejemplo, los ingleses al ángulo recto le daban un valor de 100. En cambio, los europeos, la parte continental, los alemanes, los franceses, le daban un valor de 90. Bueno, entonces había que ponernos de acuerdo a nivel mundial. Bueno, ¿cómo medimos ángulos? Bueno, y a partir de ahí se generó el sistema sexagesimal. ¿Estamos? Pero es un convenio, es un arreglo, que no tiene sustento matemático. Entonces, qué sé yo, si pongamos de ahora en más, uno dice, bueno, de ahora en más, el ángulo de 90 grados va a ser de 1000 gretas, 1000 gretas Marchini. ¿Y quién me puede decir que no? Bueno, si este ángulo es de 1000 gretas, el ángulo de 360, ¿cuántas gretas serán? 4000, ¿no es cierto? ¿Se entiende lo que les digo? Bueno, habría que ver si es cómodo este sistema, ¿está claro? Pero este sistema sexagesimal es un convenio, no tiene sustento matemático. Entonces los matemáticos que dijeron, bueno, vamos a generar otro sistema de medición de ángulo que sí tenga sustento matemático. De todos modos, si bien no tiene sustento matemático, es el más difundido. Porque si ustedes, por ejemplo, dicen que la curva es a 90 grados, todo el mundo sabe que la curva es a 90 grados. Es el más difundido. Si te dicen estacionamiento 45 grados, todo el mundo sabe cuál es el estacionamiento 45 grados. Sin embargo, en matemática, este sistema no nos sirve. No nos sirve porque no tiene sustento, no tiene algo que lo justifique más que un convenio. Entonces, vamos a ver un nuevo sistema para medir ángulos, que se llama el sistema radián. Sistema radián, que sí se justifica matemáticamente. Este sistema radián lo usamos solamente en aplicaciones matemáticas. Y la cosa es más o menos así, chicos. Tenemos una recta que la vamos a hacer rotar alrededor de un punto. Entonces buscamos un punto acá, O, y la hacemos rotar a esta recta. A esta recta la hacemos rotar. Ahí, la hacemos rotar. Fíjense, el punto que yo tengo en el otro extremo, que lo vamos a llamar punto P, este punto P, cuando esta recta rota, ¿qué va describiendo el punto P? ¿Se entiende la pregunta que les hago? Cuando esta recta rota, formando un ángulo, ese punto se desliza a lo largo de ¿qué? Una circunferencia. Claro, de una porción de circunferencia. ¿Cuándo sería circunferencia? Cuando la rotación es completa. Cuando la rotación es completa, ahí me hace una circunferencia. ¿Sí? Ahora, cuando yo la roto un determinado ángulo, esa es una porción de circunferencia. ¿Está?
Cuando la medida de esa porción de circunferencia es igual al radio, por ejemplo, ahí, vamos a ponerle punto P'. O sea, acá tenemos el punto P'. Cuando esta medida, que es un arco de circunferencia, por eso lo ponemos así. Cuando esa medida es igual a esta medida, OP, decimos que este ángulo es de 1. Este ángulo es de 1. ¿Un qué? Y un radián se le llama. Un radián. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es un radián? Es la medida de un ángulo, un radián, o sea, un ángulo mide un radián cuando el arco que describe en la rotación es igual al radio. El arco que describe, entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos para medir este arco? Y, por ejemplo, podríamos tomar una cadenita, un cordón de la zapatilla, lo medimos, lo medimos así, copiamos esta y después lo estiramos sobre una regla, y ahí nos da la medida del arco. ¿Se entiende lo que les digo, chicos? Entonces, ¿cómo medimos ángulos? ¿Cómo medimos ángulos en este sistema radial? ¿Cómo habías puesto, Carlos, que no llegué a copiar? Ya voy, ya lo cambio. ¿Cómo medimos el ángulo? ¿Cómo medimos este ángulo? ¿Cómo medimos este ángulo? Por ejemplo, ese ángulo, ¿es más de un radián o menos de un radián? Menos. Menos. Claramente es menos. ¿Cómo medimos este ángulo alfa? Bueno, medimos este arco, esa porción de circunferencia, y decimos que alfa es el arco dividido el radio. El arco dividido el radio. Esto es eso. O sea, esta distancia, esa porción de la circunferencia, dividido el radio. Y esa es la medida del ángulo alfa. ¿Se entiende? Acá volví a la otra hoja. Entonces, fíjense acá en el caso del ángulo de un radián. Dijimos que el arco es igual al radio. Y eso me da 1. O sea, si este OP lo pasamos dividiendo, me queda que cuando tenemos un ángulo de un radián, cuando PP', arco, cuando el arco PP', dividido el radio OP, esto me da 1. ¿Eso qué quiere decir? Que un ángulo mide 1 cuando el arco que describe es igual al radio. El arco que describe es igual al radio. ¿Se entiende, chicos? Va. Sí. Esto es lo que se llama el sistema radián. Entonces, decíamos recién, por ejemplo, en este caso, el arco es más chico que el radio. O sea que este ángulo va a ser menor de un radián. No sé cuánto será, pero es menor que un radián. Si tenemos este ángulo, bueno,
si yo mido el arco que describe, cuando voy desde este punto, cuando genero la rotación, ¿m? Entonces tengo que medir toda esa longitud, P y P', a esto lo llamamos O, y este ángulo beta, ¿va a ser mayor o menor que un radián? Mayor. Mayor, ¿eh? Esto va a ser mayor que un radián. ¿Por qué? Y porque toda esta longitud del arco que describe, claramente es mayor que el radio, ¿sí? En este caso, este ángulo alfa es menor que un radián, porque este arco que describe es claramente menor que este radio. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos, chicos? ¿Cómo vinculamos ambos sistemas? Le pido a todos que presten atención, que atiendan, no se desconcentren. Vamos a ver. Ahí tenemos un segmento, a ese segmento le ponemos OP. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a generar un ángulo, pero que la rotación sea completa. La rotación sea completa. O sea, lo que en el sistema sexagesimal, este ángulo alfa mediría 360 grados. Entonces, hacemos rotar ese segmento alrededor del punto O. ¿Qué me describe ese segmento en toda esa rotación? En su giro completo. Una circunferencia. Una circunferencia. Muy bien. O sea, el punto P se posiciona con el punto PP'. ¿Estamos? ¿Cómo dijimos que medíamos ángulos en radianes? Era arco sobre radio. Arco sobre radio. Volvemos atrás. Arco sobre radio, dividido radio. Arco dividido radio. Pero ahora el arco, en este ejemplo que yo le propuse acá, ¿qué es el arco? Es el perímetro de la circunferencia. ¿Estamos todos de acuerdo? Es el perímetro de la circunferencia. Sobre radio. Luna, ¿cómo calculás el perímetro de una circunferencia? Pi por radio cuadrado. Luna, dale. No, ¿te acordás? ¿Pi por radio al cuadrado? No, eso es el área del círculo. Pi por radio cuadrado es el área del círculo. Yo quiero el perímetro de la circunferencia, el contorno. ¿Cómo era el perímetro de la circunferencia? Si este es el diámetro. Pi por diámetro. Pi por diámetro. El perímetro de la circunferencia es pi por diámetro. Sobre radio. ¿Y un diámetro cuántos radios contiene? 2. 2. O sea que esto acá es pi por 2 radios. Pi por 2 radios dividido el radio. ¿Me van siguiendo? ¿Qué podemos hacer acá? Sacar los radios. Eliminas un radio. Exactamente. Eliminamos los radios. Radio arriba y radio abajo.
¿Y qué me queda? Que este ángulo alfa, ¿cuánto mide? Pi por radio. No. 2pi. 2pi. ¿Y pi quién es? Pi es 6, o sea, pi es 314 y algo. O sea, es un número irracional de infinitas cifras decimales. Pero lo vamos a dejar expresado así, en fracciones de pi. Entonces, un ángulo de un giro, ¿cuánto mide en este nuevo sistema? 2pi. ¿Estamos? Lo que antes era 360 grados, ahora es 2pi. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque el cociente entre el perímetro de la circunferencia y el radio, que es la forma en que medimos ángulos en radianes, me quedó 2pi. ¿Estamos? Entonces, si tenemos un ángulo de un giro, ¿cuánto dijimos que vale? 2pi. Si el ángulo es llano, ¿cuánto vale? Un pi. Pi. Un pi, muy bien. ¿Estamos? Entonces, el ángulo de un giro vale 2pi. ¿En qué sistema? En radianes. En radianes. Antes, en sexagesimal, ¿cuánto valía? 360. 360. Entonces, un ángulo llano, ¿cuánto dijimos que vale? Un pi Pi. Pi. ¿Y antes cuánto valía? y 180. 180 grados. Un ángulo recto, Medio pi. medio pi. Un medio pi, o pi sobre 2. ¿Y antes cuánto valía? 90 grados. 90 grados. ¿Estamos? Y por ejemplo, si el ángulo es de 72 grados, ¿No tenés que aplicar regla de tres simples? claro. Aplicamos regla de 3 simple. Aplicamos regla de 3. Yo aconsejaría tomar esta proporción, que 180 es pi. Es la más fácil. Entonces, ¿cómo aplicamos la regla de 3 simple ahí? Bueno, si 180 es pi, si 180 es pi, entonces 72 será x. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para averiguar el valor de x? ¿72 por pi dividido 180? Claro, 72 por pi dividido 180. El pi lo dejamos, chicos. El pi lo dejamos así. Lo dejamos expresado en pi. El pi lo dejamos. Dejar. No lo incluimos en la calculadora. Entonces ahora hacemos. Eso lo podemos simplificar, 72 sobre 180. ¿Cuánto nos da? 0,4. Sí, en fracciones, que es mejor, más lindo. 2 sobre 5. 2 sobre 5. O sea que el ángulo de 72 grados ahora es 2/5 pi. ¿Estamos? ¿Y el ángulo de 45 grados a qué va a ser igual? Un cuarto. ¿Sí? Claro. Si el recto es pi sobre 2, o un medio pi, el de 45 grados va a ser la mitad. O sea que va a ser un cuarto de pi. O pi sobre 4.
Entonces, de ahora en más, si por ejemplo a ustedes le quieren hacer una multa porque no estacionan a 45 grados, ustedes tienen que decirle, no, pero háblenme en radianes. ¿Usted me está diciendo que estacionen en un ángulo de pi sobre 4? Porque de ahora en más vamos a hablar en radianes. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto mide un ángulo de 4pi en sexagesimal? ¿Qué significa un ángulo de 4pi? 720. 720. Claro, 720. ¿Qué significa un ángulo de 4pi? Que pegamos 2 giros. Que pegamos 2 giros. Entonces, si este es el segmento, si este es el segmento, este es el valor del punto O, acá tenemos el punto P. Esto pega una vuelta y pega otra vuelta. Esa rotación, una vuelta y otra vuelta más, esa rotación es de 4pi. Entonces vamos a tener una nueva definición de ángulo. Una nueva definición de ángulo. ¿Qué es un ángulo? Es la medida de la rotación de un punto, de una semirrecta, que rota pivoteando sobre un punto de la misma. Eso es lo que es un ángulo, la medida de la rotación. Cuando estamos midiendo un ángulo, ¿qué estamos diciendo? ¿Cuánto rotó? ¿Cuánto rotó? Entonces, este punto, si su ángulo es de 2pi, ¿cuánto rotó? Y rotó 2 giros. ¿Estamos? Porque si el ángulo es 4pi, quiere decir que rotó 2 giros. ¿Estamos, chicos? Ahora, no es lo mismo que rote para un lado, no es lo mismo que rote para un lado, a que rote para otro lado. Entonces, de ahora en más, cosa que nunca lo vieron esto, los ángulos van a tener signo. Los ángulos tienen signo. Si la rotación es en sentido antihorario, el signo es positivo. Si la rotación es en sentido horario, el signo es negativo. ¿Está? Si rota en sentido contrario a las agujas del reloj, estamos generando ángulos positivos. Si rota en sentido de las agujas del reloj, el ángulo es negativo. ¿Qué es el ángulo? Lo que rotó. ¿Cuánto rotó? ¿Cómo lo medimos? En sistema radián. ¿Qué es el sistema radián? Es un nuevo sistema para medir ángulos, donde el ángulo se mide haciendo un cociente entre la longitud del arco que describe en la rotación dividido el radio. ¿Todo entendido lo que vimos hoy? Sí. ¿Seguro? Sí.
Va. Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer, un pequeño problemita. Acá vamos a colocar ángulos en sexagesimal. Le vamos a poner sex. Y acá ángulos en radianes. Entonces, por ejemplo, un ángulo de 54 grados. ¿Cuánto es en radianes? Un ángulo de 3 octavos pi. ¿Cuánto es en sexagesimal? Un ángulo de 3 medios pi. ¿Cuánto es en sexagesimal? Un ángulo de 135 grados. ¿Cuánto es en radianes? Un ángulo de 22 grados 30 minutos. ¿Cuánto es en radianes? Un ángulo de 5 medios pi. ¿Cuánto es en sexagesimal? Carlos, ¡Ew! para hacerlo tipo, ignoramos pi y usamos el número que está al lado. Yo a pi lo dejaría, Sachita, ¿eh? Por ejemplo, en el primero, a ver, ¿cómo lo harías vos? Y pondría 2pi igual 180. Pi O 180. un pi, perdón, pi 180. Ajá. Y después 54 abajo igual x. Y Pero lo haría ojo. por regla de 3. Sí, pero tenés que hacerlo al revés, de lo que me decís. O sea, vos tenés que decir, si 180 es pi, entonces 54 va a ser x. ¿Está? Porque si no te queda desacomodado. Y después haces 54 por pi sobre 180. Esto lo trabajás en fracciones, y lo expresás acá como fracción. ¿Está claro? Entonces vamos a decir, bueno, entonces va a ser siempre 54 sobre 180. Sí, es cierto, pero al principio vamos a manejarlo con todo esto para saber qué estamos haciendo. O sea que en nuestro caso sería 54 dividido 180 es 0,3, son 3 décimos. Entonces expresamos así, esto es 3 décimos de pi. Un ángulo de 54 grados es 3 décimos de pi. ¿Sí? ¿Y las otras se hacen al revés, Carlos? Claro, claro, claro. Sí, yo no le di mucha pista para que lo discutan ustedes. Carlos, el segundo dice 3 octavos sobre pi. Sí, 3 octavos sobre pi. ¿Cómo hacemos este de 3 octavos sobre pi? Pones pi igual 180. Claro. Pi es 180. Y ahí 3 Entonces, octavos pi es igual a x. 3 octavos pi es igual a x. Entonces, x ¿a qué va a ser igual? A 3 octavos pi Ajá. por 180 sobre pi. Claro, por 180 sobre pi. Acá se nos van los pi. Se nos van los pi. Y me queda 3 octavos de 180. Y eso me da 67 grados, 30 minutos. muy bien, 67 grados, 30 minutos. Bueno, ahí se me termina el tiempo, chicos. Buen fin de semana. Besos para ustedes y abrazos. Chao, Carlitos. Gracias, Chao. Carlos. Profe. Chao, chicos. Feliz día, Carlos. Buen fin de... Gracias. Chao, profe. Adiós. Nos vemos el jueves con los ejercicios resueltos, Nos vemos, profe. Chao, Bueno, chicos. fin de Chao, chao. feliz día. Gracias.